Audiencia, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Estación Siniestra. Esta noche tenemos un tema especial. Esta noche hablaremos sobre anexos, estos centros de rehabilitación en donde muchos juran que son auténticos infiernos, que aquí a veces no solo se lucha contra las adicciones, que también contra las presencias que no pertenecen a este mundo, contra la depravación humana, contra lo demoníaco también. Así que esta noche en Archivos Perdidos escucharás testimonios que nadie se atrevió a contar hasta ahora. Quédate, ve por alguna bebida de tu preferencia, apaga la luz, ponte cómodo y vayamos con la primera historia. Me juré nunca más hablar de esta historia porque nadie nos cree. Y es que esto pasó en el 2010 cuando estuve anexado. No fue nada grave, solo que tomaba todos los días de la semana. Por el alcohol hice muchas cosas en mi casa y mis familiares se hartaron de mí. Me anexaron en un centro de rehabilitación que hoy ya no existe en el Estado de México. Cuando llegué esa noche al centro de rehabilitación yo me opuse, pero me decían que era por mi bien. Horas más tarde acepté que tenía un problema de alcoholismo y tal vez sí necesitaba ayuda. La verdad ya la había pensado, pero no tomaba este valor. Esa noche un encargado me llevó al dormitorio donde todos ya estaban acostados, todos ya estaban durmiendo. Me tocó una litera donde abajo estaba un compañero, a mí me tocó en la cama de arriba. Me ordenaron que me durmiera y lo hice, pero nos despertaron a todos a las 5 de la mañana. Cuando me vio mi compañero de la cama de abajo se presentó. Él se llamaba René y tenía problemas con sustancias muy fuertes. Se le notaba a plena vista. Era muy delgado, sin dientes y jorobado. Así lo había dejado. Pero a pesar de ese aspecto tan poco agradable, era una persona muy amable. Este señor poco a poco se fue convirtiendo en mi mejor amigo dentro del anexo. Me enseñaba a hacer la limpieza profunda, a ser disciplinado. Me daba consejos de que no desperdiciara mi vida en las sustancias y el alcohol. Después de nuestras clases de terapia, él me seguía dando buenos consejos. Era una persona tan querida en el anexo, porque nos abría los ojos de que ese camino no era el correcto. Le comencé a tener un aprecio grande y me daba algo de tristeza de que él ya estaba a punto de salir, a cumplir las cosas que tanto hablaba. Pero una noche, por ahí de las 2 de la mañana, sentí cómo él se levantó de su cama y se fue al baño. Yo lo vi nada más irse y me quedé dormido después. Y fue hasta que nos despertaron a las 5 de la mañana. Y entonces, un compañero se metió a bañar y ahí lo vio. René se había quitado la vida. Se colgó utilizando un cinturón que nadie sabe de dónde sacó porque no dejaban pasar eso. Todos lo tomamos de las piernas y lo bajamos, pero ya era muy tarde. Nadie supo por qué hizo esto. Decían los psicólogos que no entendían, que él ya estaba bien y que en pocos días iba a salir. En fin, este suceso marcó un antes y un después en el anexo. Pues días después de su muerte, él comenzó a vagar por todos lados. Y creo que yo fui el primero en verlo. Una madrugada, mientras estábamos todos dormidos, por alguna extraña razón me desperté. Y al abrir los ojos, en la oscuridad del dormitorio pude ver la silueta de un hombre caminando a la litera. Pensé que se trataba de algún interno o alguna persona que trabajaba ahí. Pero cuando se acercó más y la luz de la luna le tocó, pude reconocer quién era. Traía la misma ropa con la que había fallecido. Me quedé mirándolo sin poder moverme, y él antes de llegar a su cama se desvaneció. Era como si se hubiera fusionado con la oscuridad. Segundos después sentí y escuché cómo alguien se estaba acostando en el colchón de abajo, haciendo rechinar la cama y hundiendo el colchón. Con miedo, pero con mucha curiosidad me asomé a la cama. Y ahí estaba René, sentado con la mirada hacia el piso.
Dejé de asomarme y me tapé con las sábanas. Pensé que tal vez se trataba de una broma del anexo y volví a mirarlo, pero ahora ya había desaparecido. Esto me ocurrió 3 veces en la semana. Él se aparecía en el dormitorio, pero no dije nada porque no me creerían. O al menos eso pensaba, pues una ocasión que estábamos haciendo terapia en grupo, un muchacho de la cama de enfrente comenzó a decir que ya se estaba volviendo loco, pues relataba que una noche que fue al baño, pudo ver a René en la esquina del mismo. Solo estaba ahí parado, mirándolo. Otros en esa misma plática comenzaron a decir que también habían escuchado sus pasos, o que los había llamado con su voz. Todos estos sucesos paranormales eran en la madrugada. Los consejeros, terapeutas y encargados no nos creían. Pensaban que nos estábamos volviendo locos o que ya no nos estaba funcionando la rutina. Yo no dije nada por este miedo, ni siquiera le dije a mi familia. También cada noche ya tenía miedo. Era como si él no se diera cuenta de que ya no estuviera aquí. Poco tiempo después yo salí. Yo ya no volví a ver a ninguno de ellos, pero la actividad paranormal ahí era fuerte después de lo sucedido. Era mi amigo, pero es aterrador ver a alguien después de su muerte. Soy de Chihuahua y mi casa está cerca de una barranca, y ahí han sucedido hechos de índole paranormal. Pero no son fantasmas lo que habita ahí, son otras cosas. Soy estudiante y es por esta razón que a veces me quedo hasta la madrugada haciendo tarea. Una noche de esas en las que estaba haciendo mi tarea me dieron las 2 de la mañana. Ya todo estaba en silencio absoluto, mi casa y mi calle. Solo se escuchaba el característico sonido del lápiz con la hoja de papel. Pero algo rompió esa paz. Se comenzaron a escuchar las risas de varias personas, pero las risas eran fuertes, sin embargo eran muy agudas también. Esto no dejó que me desconcentrara, pero las carcajadas comenzaron a sonar cada vez más fuerte. Pensé que tal vez era algún vecino, así que miré por la ventana, pero ahí me di cuenta que las voces no provenían de la calle, sino de la barranca. Busqué con la mirada por toda la barranca aunque estuviera oscuro. Y a la orilla de la barranca, ahí habían varios hombrecitos muy pequeños con ropa como de trapo. Ellos iban caminando hacia el fondo de la barranca. Eran de aproximadamente unos 20 centímetros. Eran los duendes que tanto decían los vecinos más antiguos de la colonia. Pude ver cómo estos hombres tan pequeñitos caminaban y se perdían en la oscuridad. Otros se desaparecían, era como si se volvieran invisibles, y otros bajaban hasta el fondo de la barranca, y ahí en esos matorrales y hierbas se escondían. Esto, aunque suene raro, no me dio miedo. Me dio asombro el saber que estas criaturas mitológicas, si se puede decir así, son reales. Esa noche ni siquiera pensé en tomarles foto, pues la sorpresa era muy fuerte. Desde esa ocasión ya no he vuelto a ver a estos duendes. Pero en mi colonia se rumoran las historias de unas personas. La primera historia es de un abuelito. Se cuenta que por los años 90, esta zona estaba casi deshabitada, y él llegó con su familia e hizo una casita de lámina. También le encantaba tomar todos los fines de semana. Es por eso que ese sábado que salió de su trabajo se fue a la cantina del centro del pueblo. Ya por ahí de las 7 de la tarde, cuando ya estaba anocheciendo, se regresó a su casa, pero metros antes de llegar, relata que pudo escuchar cómo lo llamaban varias personas por su nombre, pero lo llamaban desde la barranca. Él muy valiente fue y se asomó, y ahí pudo ver a varios duendes que lo jalaron hacia abajo. Intentó de todo para zafarse, pero eran muy fuertes. Solo recuerda que se lo llevaron hasta abajo y se desmayó. Al despertar, estaba hasta arriba de un árbol de la barranca.
No sabe cómo llegó ahí, pero juraba que los duendes lo habían subido como travesura. Él gritó con todas sus fuerzas a su esposa y ella salió asustada. Como pudo, bajó por las ramas y subió de vuelta a su casa. Su esposa le dijo que por qué estaba ahí, y él solo mencionó que los duendes lo habían arrastrado hasta el fondo de la barranca. También hay otra historia que cuenta una señora vecina. Hoy su hijo tiene 30 años, pero cuando estaba niño, él ya vivía aquí. Aún habían pocas casas y su casa estaba atrás de la barranca. Relata el muchacho que una tarde después de la escuela primaria, él estaba jugando con sus amigos fútbol en la calle. Estaba cayendo la noche cuando uno de sus amigos le pegó al balón con fuerza y quedó casi a la orilla de la barranca, metido en unos arbustos algo grandes. Y de esos arbustos salió un niño con ropa de trapo y descalzo. Él le dio el balón a sus amigos y le dijo que si querían otro balón más nuevo y más bonito. Obvio, todos los niños dijeron que sí. Pero la condición que ponía aquel niño extraño era que todos bajaran la barranca. Ellos no querían porque sus papás le habían prohibido acercarse a ella. Aquel niño extraño los convenció y estaban a punto de bajar. Sin embargo, la mamá de un niño salió y le gritó para que se metiera. Todos por el grito voltearon a ver a la señora, y después al voltear a ver al niño extraño, él había desaparecido. Todos comenzaron a gritar y se metieron a sus casas. Le contaron esto a sus papás y todos estaban de acuerdo de que los duendes se los querían llevar. Estaban a punto de irse con ellos. Estas son las historias que se comentaban entre mis vecinos. Yo, como les vuelvo a decir, no creía en esto hasta que vi que era real. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. ¿Qué tal, gente? Les quiero contar una historia que me sucedió hace aproximadamente 12 años, cuando yo me encontraba anexado como por el año 2012. Yo tenía la edad de 18 años y acababa de terminar la preparatoria. Y en aquel entonces yo vivía con mi padre y me gustaba mucho andar de fiesta en fiesta. A decir verdad, entré a una escuela de esas donde van niños ricos y me encontré a muchas personas que ya consumían muchas cosas. Ya sabrán qué. Yo venía de barrio, pero no me importó con tal de ser aceptado en ese círculo social, ya que yo veía que mis amigos eran más atrevidos que yo. Es por esto que cuando terminé la preparatoria, mis padres decidieron por primera vez anexarme. En aquel entonces los anexos estaban horribles y más donde llegué porque iba empezando. Había gente de todo tipo, habían marinos, militares, personas que habían hecho de todo, criminales. Cuando llegué yo recuerdo que había un señor que le decían el brujo, y él ya tenía tiempo de haber llegado. Pero siempre pasé por alto ese hecho de que me contaron que él venía del estado de Veracruz. Se decía que él era un brujo, ya que cuando fueron por él los trabajadores del anexo, platicaban que en su casa habían encontrado un altar de un diablo muy grande. Este señor era un drogadicto. Le encantaba fumar sustancias muy fuertes y beber cerveza. Este señor duró un tiempo anexado, pero un día en especial me tocó dormir en la misma litera que él. Yo pensé que por el tiempo que él tenía ya se había recuperado, y como él decía, era un hombre ahora de Dios. Pero pasan cosas que uno desconoce. Una noche nos fuimos a dormir todos y pues no tuve problemas en dormir en la misma litera que él. Solamente que a mí me tocaba dormir en la parte superior, y él, como ya era un señor grande de aproximadamente 50 años, pues dormía en la parte de abajo. Cabe mencionar que los colchones eran nuevos y por lo tanto aún conservaban el plástico. Esto es para que no se desgasten tan rápido. Esa ocasión en la noche me dormí como solía hacerlo,
por ahí de las 11 o 12 de la noche. Y mientras dormía, de repente desperté. Desperté a las 3 de la madrugada. Yo estaba escuchando ruidos del plástico que hacía el colchón de la parte de abajo, como si se estuviera moviendo mucho el señor. Y como todos éramos llevados, yo pensé en gritarle al señor que ya me dejara dormir. Pero antes de decirle, escuché cómo el señor no paraba de moverse y comenzó a notarse el ambiente más extraño. El ambiente había cambiado de repente. Era como si se hubiera detenido el tiempo. Una atmósfera muy pesada se sentía. Inclusive las paredes, que solían ser blancas, ahora las veía de un tono morado. Éramos alrededor de unas 30 personas que estábamos en ese lugar. Todos obviamente ya se habían dormido, y este señor estaba haciendo ruidos en la madrugada. Esto me pareció algo curioso, y sin embargo, sucedió algo aún más extraño. Él empezó a hablar en latín. Sin mentir, dijo una oración muy larga, como de aproximadamente unos 20 renglones, sin equivocación. Salían de su boca cosas horrorosas, desagradables, y empecé a sentir pánico. Pero ahí no paró el asunto. Aquel hombre dejó de decir la oración y yo con mucho miedo trataba de rezar. Pero no venía a mi mente ni siquiera el Padre Nuestro completo. Solo repetía: Señor, ayúdame, ayúdame, Padre, ayúdame. Así, sin poder recordar, pasó alrededor de unos 10 segundos que dejó de decir la oración este señor. Pero poco después, él empezó a ladrar como un perro. Yo escuchaba y se sentía claramente que había un perro enorme debajo de mi cama. Ahí fue cuando me acordé que el señor venía de Veracruz y pensé que ya me iba a llevar, pues esa sensación era horrible. Abajo se podía escuchar cómo gruñía un perro y ladraba como un verdadero animal. No sé si el señor se haya transformado o no, ya que yo cerré los ojos. Pensé que nadie más lo había escuchado, y de repente empezó todo a volver a la normalidad. Pero yo obviamente seguía aterrado, tenía miedo, no podía ni siquiera moverme. Y fue aquí que en las escaleras del anexo se comenzó a escuchar un gato que cada vez se acercaba más, haciendo su maullido. Yo ya estaba muy asustado por la experiencia que había pasado, y obviamente no iba a despertar a los demás para poder decir lo que había sucedido. Pero por otra parte, ese gato cada vez se acercaba, y yo solo pensaba: ojalá no se me suba. Lo último que vi fue al gato acercarse maullando. Me quedé profundamente dormido. Al día siguiente traté de confrontar al brujo, y le dije: pues no, que ya eras cristiano. El señor me dijo con un cinismo: sí, yo soy cristiano y yo creo en Dios. Yo pensé que era un farsante y le dije: ayer te escuché que estabas hablando en otro idioma. Él, como si no hubiera pasado nada de lo que le estaba diciendo, ni siquiera me hizo caso y siguió su camino. Sin embargo, confirmé lo que había pasado en la madrugada. Mi conversación la escuchó un señor que también estaba ahí anexado. Le decían el Gran Cali. Este señor me escuchó decirle esto y me dijo: tú también lo escuchaste, ¿verdad? Le dije que sí, que casi me mataba del susto. Aquel hombre asombrado me dijo: ¿verdad? ¿Verdad que eso sí pasó anoche? Audiencia, ¿qué piensan de esta historia que acabamos de escuchar? Hasta aquí nos contó nuestro suscriptor, pero espero que me manden más experiencias con este señor. Y díganme, ¿ustedes creen que haya sido un nahual aquel brujo y esa noche se transformó? ¿O quizá fue otra cosa? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Buenas noches y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.